número 5, en el versículo 5, donde decimos ser sensible a la voluntad de Dios. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como sexta entonces. Dice el versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón. Hermano, a mí me sorprende que una persona tan administrativa, usted sabe que los administrativos somos mal mirados en la obra de Dios, porque se nos considera que no somos muy espirituales, ¿verdad? Pero me encuentro con este hombre que planificó la reedificación de una tremenda obra, pero sin embargo aquí dice que él dice, puso Dios en mi corazón. Dios puso algo en él, en su corazón. Pensábamos en esto, hermanos, y me parece que con este comentario concluimos la clase del domingo pasado, en que si dejáramos, si permitiéramos que Dios ponga algo en nuestro corazón, muchas cosas ocurrirían. ¿Puedo decir amén? Muchas cosas ocurrirían. También dijimos, mucho tiempo ahorraríamos, porque dejaríamos de dar estos, como dicen algunos, palos de cielo, ¿cierto? Le dio el palo al gato, ¿ha escuchado eso? ¿Cuántas veces lo habrá intentado? Pero sin embargo, si Dios pone algo en nuestro corazón, usted va a ir a la segura, ¿cierto? También dijimos, muchos recursos no perderíamos, ahorraríamos entonces también recursos. Yo pensaba, ¿cómo Dios puede poner algo en nuestro corazón? No sé si usted se lo ha preguntado. ¿Cómo Nehemías llega a escribir esto? Dios puso en mi corazón. ¿Cómo habrá sido el proceso? Entonces yo pensaba en esto y meditaba. Tal vez, es que Dios es novedoso siempre, hermanos. Para esto no hay normas, no hay reglas. Pero yo pensaba, tal vez, venir muchos pensamientos similares con frecuencia de un tema, de una persona o de una situación. Si yo estoy conectado con el Señor y esto viene muy frecuentemente, yo no puedo mirar a otro lado, tampoco puedo desentenderme, porque Dios tal vez está tratando de poner algo en mi corazón. Tal vez un sueño que, porque hay sueños también, ¿sí? Pero alguien dijo, mira, para que tú distingas un sueño del Espíritu, es un sueño que tú no lo olvidas. No sé si a usted le ha pasado, pero dice, ¿sabe que soñé? Pero no me puedo acordar qué. Descártelo, porque usted no es Faraón. Faraón lo olvidó, pero quedó tan perturbado que él dijo, necesito que alguien me recuerde el sueño y me lo interprete. O sea, para Faraón era súper importante que esa persona que le recuerde el sueño y que se lo interprete, le confirme que realmente hay algo de Dios ahí. Claro, porque las interpretaciones pueden ser muchas. Y hay algunos que se lucirán interpretando sueños. Y le pondrán mucho, ¿cierto? Mucho énfasis, pero ¿será o no será? Entonces, soñar con personas, situación, recordar personas, tener una carga emocional mayor a lo normal por alguien o por algo. Hermanos, dijimos la otra vez que Dios trabaja mucho en nuestra área emocional. Pero nosotros no debemos movernos por emociones.
Pero aquí yo veo a un Nehemías sensible a algo que Dios ha puesto en su corazón. Por tanto, yo tengo que entender que Dios también puede darme una capacidad de sentir como Él siente por alguna necesidad. Mucha gente se ha ido a las misiones, por ejemplo, por cargas, por cosas que Dios ha puesto en su corazón, por ciudades, por lugares, por personas, por el sufrimiento, muchas cosas. Entonces, puede ser también una forma. También, cuando esto ocurre, se debe orar. Se debe orar. Cuando usted ora por alguna situación que tiene dudas, o se le va la carga o se le aumenta. Pero después de la oración, usted no va a quedar igual. Importante. También se debe pedir la opinión de alguien mayor. Se debe procurar confirmación. Gedeón era un hombre esforzado y valiente, pero él no lo sabía. El único que no sabía que él era esforzado y valiente era él mismo, porque era muy temeroso y muy un hombre dubitativo. Entonces le dijo: Señor, el vellón. Pero después dijo: es posible que no haya sido de Dios. El vellón seco. Al día siguiente, el vellón mojado. Hermanos, mire, Dios no va a tener problemas en confirmarle, en que usted le pida confirmación. También dijimos hasta dónde nosotros creemos en lo que Dios puso en mi corazón. Somos escépticos, somos desconfiados. Hermanos, por lo tanto, cuando esto ocurra, esto de que Dios ponga algo en nuestro corazón, debemos pedir consejo a alguien. A alguien, primero, que sea alguien espiritual. Segundo, que sea una persona de madurez, más que la suya. Y tercero, una persona que tenga autoridad moral o tenga una investidura que lo haya calificado para llegar a eso. Pero si le pide la opinión a un hermanito que eventualmente viene, que eventualmente va, que eventualmente se congrega aquí y eventualmente se congrega allá, que eventualmente trae Biblia, que eventualmente no trae, que eventualmente llega la hora, que eventualmente no llega, o no llega la hora, etc. Dios anhela, hermanos, esto es súper importante, Dios anhela dirigirnos en lo que Él tiene para nosotros. Yo a veces he pensado en un tablero de ajedrez, donde Dios quiere hacer las jugadas, las movidas, y a veces nosotros somos los que no estamos dispuestos. Dios anhela esa comunión perfecta con Él para que nosotros oigamos su voz. Pregunta: ¿qué tan sensible es su corazón? ¿Qué tan sensible es? Le hago otra pregunta. ¿Qué tan dispuesto está usted para que Dios ponga cosas en su corazón? Que también eso yo tengo que responderlo. Yo tengo que ser honesto. Hay gente que tiene tan estructurado, tan ordenada su vida, tan ordenado su mundo, que la intervención de Dios no le va a pasar nada. Hay gente que clama por que Dios abra una puerta grande y espaciosa. Y cuando Dios entrega esa confianza de recursos, de oportunidades, ahí le dice: gracias, Señor, nos vemos. Claro. Chao, Señor. Claro. Es posible, hermano. Es posible. Hermano, yo creo que Dios es tan especial que a veces, cuando usted se cree algo,
o piensa que tiene algo, es justamente allí cuando Dios le hace temblar un poquito esto, para que usted se polarice o se radicalice. O soy de Dios con todo lo que tengo, o definitivamente he usado a Dios en mi propio beneficio. ¿Quién se beneficia conmigo? ¿Se beneficia la obra de Dios? ¿O yo me beneficio de lo que Dios me da? Nuestra entrega tiene que apuntar a eso. Pero no tengan miedo. Cuando Dios le pide, es porque Dios le va a dar. Y le va a dar mucho más. Nunca, hermanos, nunca tenga temor de un llamado de Dios. Nunca tenga temor de algo que Dios ponga en su corazón. Porque Dios ya se tomó un tiempo largo en prepararle a usted para llegar a esa decisión, pero que usted debe tomar. Pero yo le digo en el nombre del Señor, nunca tenga temor de un llamado de Dios. Porque Dios será fiel. Dios será fiel para respaldarle, Dios será fiel para defenderle, Dios será fiel para proveerle mucho más de lo que usted jamás esperó. No tenga miedo. Nehemías dice acá, fue sensible. Dios puso en mi corazón. Entonces, ser sensible a la voluntad de Dios, saber, como número 7 en esto, saber con quién cuenta. Saber con quién cuenta. La obra es mucha, no la puede hacer una sola persona. Él dijo, el muro está terminado, las puertas instaladas, pero ahora veamos con quién contamos. Dice, estamos en el versículo 5, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido, y encontré en él escrito así. Entonces, Nehemías se enfoca en reunir a los nobles, a los de linaje, reunir a los oficiales o autoridades y reunir al pueblo o la plebe. Él quería tomar una conciencia amplia de la realidad de personas. Este censo a Nehemías le serviría para saber cuántas personas hay. Importante, cuántas personas hay. Segundo, ¿qué clase de personas hay? Aquí él especifica 3, pero más adelante en este mismo capítulo vamos a ver más tipos de personas, porque nombra porteros, nombra músicos, cantores, nombra levitas. Entonces también es importante saber qué clase de personas. Tercero, qué calidad de vida tienen esas personas que están en nuestra ciudad. ¿Cómo viven? Hermanos, si los gobernantes pensaran eso, a ver, lo piensan, y realmente se pusieran en los zapatos de legislar justicia como debe ser, de proteger víctimas y no asignarles automáticamente abogados defensores a los delincuentes, ¿cómo cambiaría la cosa? Este censo, ¿qué calidad de vida tienen los que viven dentro? ¿Qué necesidades tienen? El censo les permite saber qué necesidades tienen. ¿Y qué medidas? El censo le indicaría también qué medidas podrían tomar. También el censo les indicaría con quién pueden contar.
qué se puede ayudar. Yo no sé si usted lo ha pensado. El pobre INE, hermano, quedó peinado para atrás con todo esto. Pero al final vieron de que el porcentaje de error no justificaba hacer un nuevo censo. Pero todo el mundo se quedó con que ese censo no era un censo bien hecho. Por lo tanto, los datos son más o menos exactos y la realidad de la gente está más o menos establecida y el tipo de gente más o menos, etcétera, todo eso que yo acabo de mencionar. Por lo tanto, las medidas que se pueden tomar más o menos pueden ayudar. Los recursos más o menos podrían satisfacer algunas necesidades que más o menos tienen. ¿Se da cuenta? Todo buen líder debe considerar que para administrar bien se debe saber con qué recursos cuenta. Para administrar bien hay que saber con qué recursos cuenta. Entre todas estas personas, gran parte de ellas serían una carga. Pero también entre estas personas, un porcentaje importante sería un aporte. Permítame una preguntita. ¿Qué es usted en el reino de Dios? ¿Una carga o un aporte? Hermanos, vale la pena preguntarme eso. ¿Soy yo un aporte en el reino? ¿De qué forma? Sirviendo, trabajando, ministrando, predicando, etc. Pero vale la pena que yo me lo pregunte. Porque este censo le permitiría a Nehemías establecer qué tipo de personas, cuáles serían cargas, cuáles serían aportes. Hermanos, es importante esto. Yo sé que muchos están en el proceso, pero otra preguntita, disculpe. ¿Soy para Dios un recurso humano con el cual Él puede contar? ¿Soy yo un recurso humano con el cual Dios pueda contar? Yo tengo que hacerme la pregunta. O sea, yo se la hago porque tal vez Dios un día se la hará. Hermano Pati. Con la ayuda de Dios sí que podemos. Amén. Amén. Con la ayuda del Señor podemos. Pero Dios nos dio el libre albedrío, ¿cierto? Dios a nadie obliga. Dios espera que nosotros tomemos siempre la decisión. Yo una vez prediqué un sermón que se llamaba Señor, yo quiero ser una moneda en tu bolsillo. ¿Qué era este sermón? En realidad, Señor, la moneda es de metal. El metal lo extrajeron de las profundidades de la tierra. ¿Dónde estaba yo? En las profundidades de la tierra, en la oscuridad. De ahí el Señor me sacó. Pero luego de eso Dios me dio a mí un trato. Me llevó a purificarme, a limpiarme, a fundirme, ¿cierto? A refinarme. Un proceso, ¿cierto? Que Dios... Pero luego de eso Dios me llevó a la máquina acuñadora, donde me dio una imagen, la imagen de Él, porque Él dice que nosotros somos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, cuando Dios hizo esta obra en mí, me dio su imagen, restaurado. Pero luego de eso, yo tengo que decirle, Señor, yo quiero ser una moneda en tu bolsillo, gástame en lo que tú quieras. Dios me asignó un valor. Dios me asignó un valor, hermanos. Pero yo tengo que decirle, Señor, gástame donde tú quieras. Yo quiero ser esa moneda que tú puedas decir, con esta moneda llamada Omar Miranda, me voy a tomar un helado. Y Dios gastó la moneda y se tomó un helado. Por ejemplo. O
Dios puede llamarnos, hermano, a, no sé, distintas obras, distintos trabajos. Pero yo tengo que decirle a Dios, Dios, yo quiero ser un recurso. Usted sabe que las empresas tienen recursos materiales. Las empresas tienen recursos financieros. Y las empresas tienen recursos humanos. Humanos, materiales y financieros. Dinero, materia prima, etcétera, infraestructura, y los recursos humanos. Pero una empresa que no tiene recursos humanos no es empresa. Y los jefes, cuando contratan a una persona, a usted le asignan un valor. Le dicen a usted, por este trabajo le vamos a asignar este sueldo. ¿Está conforme o no está conforme? Si usted acepta y firma el contrato, usted es incorporado dentro de la empresa y la empresa espera que usted rinda, sea fructífero, sea productivo. Usted se sujeta a las órdenes de los jefes. El reino de Dios no es un reino desordenado, es un reino ordenado. Y para eso, hermanos, nosotros debemos decirle, Señor, yo quiero ser un recurso en tu reino. Cuenta conmigo, dirígeme, pon en mi corazón lo que tú quieras poner. Y eso está haciendo Nehemías. Hermanos, y aquí donde encontramos el gran tema de las genealogías. Dice el versículo 6, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos, Nabucodonosor y de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Listebel, Bigvai, Nehum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Dice el número de los varones. Aquí me quedé pensando en que desde ese texto, del versículo 6 hasta el versículo 38, se menciona la lista de los varones. Personas, podríamos decir, los líderes de familias, jefes de clanes, hombres responsables de sus parientes, de su grupo y de sus sirvientes. Entonces, lo que aquí se muestra es el número de los, no sé lo que me ejemplo. Entonces, dijimos, primero, varones. Después de los varones, en el versículo 39 al 42, usted se va a dar cuenta que aparece otro grupo de personas. Sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesús. Entonces encontramos sacerdotes. Tercero, 39 al 42. 39 al 42 encontramos grupos de sacerdotes. Después en el 43 encontramos otro grupo que son levitas. Después, en el versículo 44, encontramos otro grupo que son cantores. Y después, en el 45, porteros. Y después encontramos sirvientes.
Mire, yo pensaba en esto, ¿dónde encajo yo? ¿Qué soy? En la obra de Dios. ¿Soy un líder de mi familia? ¿Soy la persona que puedo ejercer influencia en mi núcleo familiar? Importante. Hermano, uno tiene que empoderarse de esto, empoderarse de esta realidad. Yo no puedo relajarme en el sentido de que solamente puedo mirar por mí. Yo debo mirar por lo que depende de mí. Y yo debo ejercer toda mi influencia y mi sabiduría y la gracia que Dios me dé y la oración en encauzar mi familia a el Señor, al conocimiento del Señor. Importante. De allí yo puedo ejercer también esta función. Aquí se habla de los sacerdotes y se habla de levitas. Los sacerdotes eran los que participaban en los sacrificios, pero básicamente los sacerdotes son los que trabajan en lo que es la orden sacerdotal, de mediar, de interceder, de representar al pueblo delante de Dios y representar a Dios delante del pueblo. Cuando usted adora a Dios, o usted está intercediendo por personas, usted está siendo el mediador porque representa a esa persona que tiene necesidad y habla con Dios, ejerce una función sacerdotal. Pero cuando usted le habla a esas personas de Dios, también está ejerciendo una función sacerdotal. Está usted anunciando las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice que nosotros somos reales sacerdotes. Entonces yo tengo que asumir también una función sacerdotal dentro de la obra de Dios. Levitas eran los que hacían las cosas domésticas dentro del templo. La limpieza, el orden, el mantenimiento, todo eso. ¿Qué tan dispuesto yo estoy a aportar en las necesidades de la casa de Dios? Sí, pero en este contexto no. En este contexto no. Hoy día se usa mucho la palabra levita para los hermanos que cantan, que tocan. Claro. Pero también está otro grupo, cantores. Pero leyendo comentarios sobre esto, me encontré con que cantores eran también personas que de alguna manera alegraban la vida de la ciudad, en celebraciones familiares y todo eso, aparte de cantar para Dios. Entonces la pregunta ¿es mi vida una razón, o sea, es mi vida un aporte para alegrar la vida de otros? ¿Se entiende, cierto? También porteros, supervisión, supervigilar, poner atención quién entra, quién sale, tener discernimiento. Claro, descubrir al enemigo cuando entra encubiertamente. Descubrir a los que se dicen ser y que no lo son. Y también sirviente. Estoy yo en una condición de aportar servicio. Servicio. Hermano, es importante eso. Si tuviéramos claro esto, por ejemplo, yo vería cada vez que se me solicita un servicio la oportunidad de bendecir a Dios. Y no de... ¿Me entiende? Ahora entramos en una... No cambiando de tema, hermanos, pero también es importante ver esto. Dice del 46 en adelante, los sirvientes del templo, hasta el 60. Yo calculé los números de ellos
De los varones habla de 3.930, de los sacerdotes 4.289, los levitas apenas 74, los cantores 148 se mencionan primero y después se mencionan 245, y porteros apenas 138. Yo no sé si nos habla algo de estos números, pero de alguna manera uno ve que las funciones no están equitativas. Pero hay algo que me preocupó mucho más todavía. Y esta es una clasificación que comienza desde el versículo 61 en adelante. Dice, estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. No pudieron demostrar quién eran. No pudieron demostrar con documentos su identidad. Decían que eran, pero no tenían cómo demostrarlo. Yo pensé, hermano, en esto, en la rigurosidad para demostrar quién es y quién no es. Usted dice que es esto, demuéstremelo. Si usted dice que es y no lo puede demostrar, entonces usted no es. Así de riguroso fue. Quien dice ser, entonces, por lo tanto, debe demostrarlo. ¿Cuál es nuestra seguridad? Otros dan testimonio de lo que usted dice ser. A veces uno se sorprende, porque aquí somos fantásticos, pero afuera, ¿qué dicen nuestros vecinos o nuestros familiares? Señor, nos ayude. Si decimos ser, demostrémoslo. Mire, quiero invitarle a que miremos un poquitito Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En este caso, Nehemías tiene que tener la seguridad de que hay registros de su genealogía. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su raíz de tribu? ¿Quiénes son sus ascendientes? ¿De dónde él viene? Tiene que demostrarlo. Debió él haberlo mencionado y dice que revisó el registro de quien dice ser. Nosotros hoy día como iglesia no llegamos a eso. No podemos hacerlo. Somos iglesia. Aquí no estamos bajo un linaje natural. Nosotros somos de un linaje espiritual. Pero eso no baja la norma de que en realidad debemos demostrar quiénes somos o quiénes decimos ser. Si dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, Dios demanda de mí discernimiento, probarlo si son de Dios, porque muchos falsos profetas o personas que hablan en nombre de Dios, sin embargo, han salido por el mundo. Dice más, en esto conocer el Espíritu de Dios. O sea, aquí como que el Señor nos da una pauta clara para la iglesia. En esto conocer, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Importante. Yo he leído libros, por ejemplo, del tema de la liberación. Algunos confiesan a Jesús, pero
el hermano que está ministrando liberación le hace esta pregunta y hay un motivo. No confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué nos hace pensar esto, hermanos? De que es posible que encubiertamente estén personas dentro que no son lo que dicen ser. Una vez un pastor decía, hay iglesias que a veces hasta los honran con cargos. Señor nos libre. Dice además, hijito, dice el versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué le parece? Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Capítulo 5, versículo 1 al 4 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si yo amo al que me engendró, amo al que él también ha engendrado. Tengamos cuidado con esto. O sea, Dios demanda de nosotros que amemos, así como amamos a Dios que nos engendró, que amemos a los que él también ha engendrado. Importante manifestar el amor. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesucristo es su nombre. Entonces, con todos estos antecedentes, hermanos, debemos definirnos. Hay gente que dice: sí, estoy yendo, pero no sé. Sí, estoy yendo porque me gusta, me siento bien, pero claro, hermanos, debemos definirnos si somos o no somos. Y en esto no debemos tener duda. En esto no debemos tener temor. No debemos tener inseguridad. No debemos tener crisis de identidad. Amén. Dice
Dice el versículo 64 que buscaron su registro. Estoy volviendo a Nehemías. Versículo 64 dice, buscaron su registro. De genealogía no se halló. O sea, hubo una investigación. No se halló su registro. ¿Y qué dice el texto a continuación? Y fueron excluidos del sacerdocio. Decían ser sacerdotes, pero no estaban en el registro. Yo pensé, Señor, registro. Apocalipsis 3. Nunca pensé que con Nehemías nos íbamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Significa que fue inscrito. Y dice el Señor, estás inscrito, pero si vences, no borraré tu nombre del libro de la vida. El Señor dijo, mira, no te goces en que los espíritus se te sujetan. Gózate de que tu nombre está inscrito. Eso, que en los registros celestiales tu nombre está escrito. Cuando nacieron los mellizos, el Simón y la Isabela, llegamos a ver a Sandra a la clínica y el Rodrigo. No, me dijo, fue a registrarlos en el registro civil, a pasarlos por el civil. Porque allí ellos quedaban registrados en la libreta de matrimonio, de la familia. Se llama libreta de familia, ¿sí? Y ahí en la libreta de familia están los padres y están los hijos, registrados. Ayer en el diario, en Mercurio, la página social decía, en clínica inglesa han nacido Simón Andrés, Isabel Avelina, hijos del señor Rodrigo Díaz Tapia y de la señora Sandra Cruz. Publicado. Hermano, ¿cómo se produce entonces nuestra inscripción? Cuando usted le dice, Señor, me arrepiento de mi vida pasada. Yo creo que Jesucristo murió por mí y que en Él hay perdón de mis pecados, por lo tanto te pido que perdones todos mis pecados y acéptame como tu Hijo. Cuando usted hace esa decisión, ese paso de fe, hermanos, en ese momento, en el cielo, suenan las trompetas de los ángeles y se abre un libro de la vida y se registra la conversión verdadera de usted. Se registra. Ahí está. Lo saben los ángeles, lo sabe el Señor, lo saben sus familiares, sus amigos, las personas que daron por usted, pero también lo saben los demonios y Satanás. Prepárese. Pero no se preocupe porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Mire, vamos a comentar un poquitito más, vamos a mirar algunos textos sobre esto. Apocalipsis 13, 8. Dice acerca de una bestia que sube del mar. El dragón, dice, adoraron al dragón, pero dice en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, una persona que no está inscrita en el libro de la vida está en un alto nivel de vulnerabilidad, de ser seducido a adorar divinidades anticristianas o anticristo. Hermanos, cuando uno realmente recibe a Cristo como Señor y Salvador, se produce este registro en el cielo, pero a su vez el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. La genética divina está en nosotros, somos engendrados por el Espíritu. Así dice, somos engendrados por el Espíritu. Pero también nos dio este espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Pero una persona que nunca hizo una decisión formal por Cristo está altamente vulnerable a ser seducido, a adorar o a creer cualquier cosa. Miremos un par de textos más. Apocalipsis 20. Dijimos, hermanos, que un texto no hace doctrina, ¿cierto? Los textos, cuando son confirmados uno con otro, eso es una doctrina. Por lo tanto, esto debemos tomarlo como una enseñanza clara de la Biblia. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes entrarán? Solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué podemos pensar entonces con esto? Aquí fueron excluidos del sacerdocio, ¿cierto? Dice que estos buscaron su registro de genealogía, no sé yo, fueron excluidos del sacerdocio. Les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. O sea, fueron excluidos hasta de participar, de comer de las cosas santas, hasta que Dios no confirme la verdadera identidad de esas personas. Lo dejamos hasta aquí. Amén. Se nos acabó el tiempo. Hermanos, pensemos en todos estos principios, que siempre detrás de estas listas de genealogías hay también enseñanza que nosotros podemos aplicar. Dios nos valora, Dios nos aprecia. Dios tiene un propósito para todos nosotros. Solamente que Dios espera nuestra disposición. Dios quiere, hermanos, que nosotros apliquemos estos principios administrativos, tal vez domésticos, pero sin embargo son importantes. Yo debo cuidar mi familia supervisándola, debo cuidar mi familia delegando funciones porque no puedo hacerlo todo yo, debo velar porque existan horarios para proteger mi familia, ¿cierto?, de las obras de las tinieblas. Debo tomar medidas de seguridad, debo ordenar los trabajos y funciones de cada miembro de mi familia, debo ser sensible a la voluntad de Dios, y creo que Dios nos habló bastante también sobre esto de ser sensibles a lo que Él espera de nosotros, saber también si cuenta conmigo, y usted puede decirle: Señor, amén, yo soy tuyo, cuenta conmigo, úsame, gástame donde tú quieras. Y finalmente, hermanos, ver dónde yo puedo funcionar mejor dentro de la obra. Como líder de mi familia, como un intercesor, sacerdote, como un levita que aporta, ¿cierto?, con el servicio, como una persona que le alegra la vida a otros, a Dios, como un portero que tiene cuidado, ¿cierto?, de ver y de cuidar del pueblo de Dios, o como uno que simplemente se ha dispuesto a servir. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos
por la enseñanza de tu palabra. Solamente, Padre, que cada uno de tus hijos que está aquí en esta mañana tenga clara su identidad como hijo tuyo. Y si alguno está en la duda, Señor, por luchas, por caídas que ha sufrido, que ha tenido, en esta mañana, Padre, que ninguna sombra de duda haya en su corazón que es tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que derrames tu gracia una vez más sobre cada uno de tus hijos que están aquí. Que ninguno sea excluido de tu servicio, que ninguno sea avergonzado el día final, sino que entremos, Señor, porque nuestros nombres están registrados en tu libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos recibido. Padre, yo te ruego que cada uno acepte, Dios mío, lo que tú quieras poner en sus corazones. Que haya una total y absoluta disposición y que no haya dudas. Padre, gracias por aquellos que se están atreviendo a aceptar los desafíos y las oportunidades que estás poniendo tú por delante. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos recibido. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos ha dado de sentarnos, Señor, a meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.